Dios le bendiga grandemente a todos mis amados en el Señor, a toda la gente de Generación Excelente y de todos los ministerios y de todas las familias y de todas las personas donde llegará este video. Agradecido porque comenzamos con el primer video envejeciendo pero rejuvenecido, y hoy ha habido una aceptación. La gente están escuchando, están viendo pues el video, y pues les invito a que lo busquen y que le den like, comenten y que sigamos con esto. Lo importante, mis amados hermanos, es que tú replicas esto a otras personas para que oigan el mensaje. Así que eso es lo importante, que oigan el mensaje y que le llegue a la persona que tenga necesidad. Hoy tenemos un mensaje importante y tiene que ver con Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. ¿Ok? Vamos a leerlo en este momento. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los locos. En esta versión dice locos, en la versión general dice de los necios. ¿Ok? Porque no saben hacer lo que Dios quiere. Óigame bien esto. O sea, esto nos indica desde el primer versículo hasta el 7, el consejo allí es guardar silencio. La gente está hablando mucho. Estamos en una generación que todo el mundo habla, critica, murmura, condena, juzga, y casi siempre se dirige a Dios como culpable de todas las cosas que están pasando. Y hay una pedidera de lo que me pertenece, lo que quiero, es mi derecho, olvidándose totalmente de los deberes. Si nosotros nos damos cuenta cómo está la humanidad, está en total zozobra, está mal la humanidad. Estamos escuchando constantemente gente suicidándose, gente cayendo en situaciones terribles, familias rompiéndose. Mira, es un desastre mundial. ¿Y sabes por qué? Bla, 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 bla. Y no quieren escuchar. En Habacuc, un libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 20 dice: callen delante de él toda la tierra. Óigame bien, este es el consejo hoy. Calle delante de él. Señores, señoras, gente, mi gente, este es el momento de callar, de tanto hablar, de tanto decir, de tanto querer que lo que tú piensas se domine sobre los demás. Este es el tiempo de hacer reverencia, de callar. ¿Para qué hay que callar? Para escuchar. Cuando tú ves este libro de Eclesiastés 5, 1 al 7, el consejo que domina allí es callar delante de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Pues comenzamos con el título del mensaje de hoy: conociendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo conocer? Justamente hay que oír. Si hablamos mucho y mucho, no escuchamos, no sabemos. Toma el tiempo para escuchar la voz de Dios. Jesús dijo en 8 partes, en los 4 evangelios, sale 8 veces: el que tenga oído para oír, oiga. Cuando él habla de esto, está diciendo, esto que les estoy diciendo, tomen total caso, dando a entender que es sumamente importante. Vemos como el mundo entero se está desmoronando, los reinos se están desmoronando, los presidentes están cada vez más en antagonismo en sus diferentes formas de pensar, y vemos una crisis mundial gubernamental. ¿Y por qué? Esa es una profecía que está en la palabra de Dios, porque tiene que venir finalmente la caída del hombre dominando al hombre para que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿estás tú en el reino de Dios? Puede que estés en una religión, puede que estés en una iglesia, puede que desde tu casa escuchas algún mensaje, pero lo importante es saber si usted está en el reino de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos hace ver el apóstol Pablo que el ser humano es un tripartito, o sea, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Cuando hablamos de entrar en el reino de Dios, de estar seguro que estamos en el reino inconmovible, porque se está desmoronando todo, quiere decir que debemos estar
inconmovible, ¿verdad? En ese reino. En Juan capítulo 3 hay una conversación de un fariseo muy prominente, Nicodemo. Sabía mucho, era maestro de maestros en aquel tiempo, pero él se acercó a Jesús de noche y le dijo: Señor, yo vengo aquí porque yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: oiga bien, lo que todo el mundo debería escuchar. Calle delante de él toda la tierra y escuche su voz. Jesús le dijo a Nicodemo, y hoy nos está diciendo a todos: tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Oiga bien, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Eso para Nicodemo fue, pero le torció el cerebro. Y Nicodemo dijo: pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: tiene que nacer del Espíritu. ¿Qué significa esto, queridos amigos, hermanos, todo lo que me están escuchando? Como le dije, el hombre es tripartito, por lo tanto, tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del ser humano que tiene el privilegio de comunicarse con Dios si ese espíritu está en perfectas condiciones. Por causa del pecado, todo ser humano entra a este mundo torcido, o sea, entra quebrado, entra inclinando hacia el mal, heredado desde nuestros primeros padres. Esto nos lleva a entender que nuestro espíritu inerte, nuestro espíritu incapaz de realizar el trabajo por lo cual es hecho o existe ese espíritu, y es tener esa comunión total y real con Dios. De ahí donde viene que se necesita que se oiga el consejo de Dios, cómo hacer para que podamos entrar en ese reino, nacer de nuevo por el Espíritu. Esto nos lleva a entender que es el Espíritu Santo, aleluya, que viene y toca nuestro espíritu y hace de que haya un despertar en nosotros y un deseo grande, convicción de pecado, nos hace llorar, nos hace arrepentirnos de violentar la ley de Dios. Y eso trae lo que llamamos regeneración. Nuestro espíritu es regenerado. ¿Quién hace eso? Solo Dios. No lo puede ser la religión. No lo puede ser un esfuerzo humano. No lo puede ser un pago en dinero. Eso solo lo hace Dios. El Señor regenera por su espíritu al espíritu del ser humano. Pero aquí es donde viene ahora, según Efesios 4:23 y Romanos 12:2, nos dice que nosotros tenemos la parte que nos corresponde, que es renovar la mente. Hablando del alma, fíjese bien, el espíritu lo regenera Dios, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo se cambia nuestra forma de pensar? Callando nuestra boca, olvidando las experiencias, olvidando lo que creemos, olvidando la cultura, olvidando lo que nos han enseñado, y tomar la ocasión de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra, de leer su palabra para recibir su consejo. Una vez más, calle delante de él toda la tierra y escuche su voz. Jesús dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Encontramos entonces en el Evangelio según Mateo, varias veces el Señor da lecciones en parábolas, en ejemplos, en ilustraciones, que habla sobre el reino de Dios. Recuerda lo que Nicodemo recibió de parte del Señor cuando el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. La bendición de Nicodemo fue que llegó hasta donde estaba Jesús para escuchar, para oír a Jesús. La bendición está en oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que sucede aquí es que también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios se necesita fe, que es confianza. Y para tener esa fe se necesita oír la palabra de Dios. No se puede encontrar en ninguna parte, no se compra ni se vende la fe. Tú no puedes decir: yo tengo toda la fe del mundo. No se puede. Esa fe solamente viene al oír la palabra de Dios. El consejo es eso. En vez de estar
sacando conclusiones de cualquier cosa que esté sucediendo, que para acá, que para allá, que mi experiencia, que yo sé, que tanta gente está hablando tantas cosas. Este es el momento de callar nuestras bocas y escuchar, oír la palabra de Dios. Una vez más, insisto, Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Quizás una de las parábolas más famosas que hay es sobre el sembrador, ¿ok? Como en Israel, conocimiento sobre siembra y sobre ovejas, Jesús hablaba mucho y daba ilustraciones sobre esto porque la gente podía entender en un sentido natural, proyectarse a lo que se refiere a lo espiritual, a la verdad que está en lo espiritual. O sea, entender la palabra de Dios. El Señor ponía ejemplo de este mundo para una similitud, para la gente poder ir y entender sus verdades. Entonces Jesús comienza en Mateo capítulo 13, dice, hablando sobre el reino de Dios, el sembrador salió a sembrar. Y Jesús habla aquí sobre 4 resultados que se da cuando se predica la palabra de Dios, ya sea por aquí mismo, por este programa, ya sea por un canal de televisión, ya sea en una película, ya sea en la iglesia, ya sea en la radio, etcétera. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, es importante que la persona se detenga para oír. Resulta ser que el Señor dice, el sembrador, refiriéndose a él primeramente como el sembrador, la palabra de Dios lo ilustra como la semilla. Entonces el sembrador sale a sembrar y una parte cae en el camino. Pero cuando se hace un camino, generalmente el camino se pone duro, ¿verdad? La tierra se aplana y queda duro eso. Por lo tanto, si semilla cae ahí, no hay manera de que se introduzca por la dureza. Por lo tanto, las aves del cielo ven la semilla y vienen y se lo come. Más adelante Jesús explica que esas son personas con el corazón endurecidos y cuando oyen la palabra, lo oyen, pero su decisión internamente es no hacer caso a esa palabra. Fíjense bien, todo el mundo puede oír, por eso el que tenga oído para oír, todo el mundo tiene oído para oír, excepto por supuesto el que es sordo, pero el que tenga oído para oír, al decir oiga, ahí se refiere, toma una decisión, tú y solo tú tomarás la decisión después de oír la palabra de Dios, si le vas a hacer caso o no. Generalmente la gente tiene, lamentablemente, la desfachatez, vamos a decirlo así, de oír la palabra, pero tiene ese libre albedrío de rechazar, de no hacer caso. Dios respeta eso. Si usted puede leer más en su casa, lea Mateo capítulo 13, vas a encontrar la parábola y eso da la explicación. Y las aves es el diablo. Cuando la persona, su corazón está endurecido por las cosas que le han pasado, no perdonan, no saben pedir perdón, qué sé yo, están quebrados por esto, por lo otro, no confían, le hicieron algo malo. ¿Qué sucede? Su corazón se endurece. Entonces, cuando viene la palabra de Dios que habla sobre amor, sobre esto, sobre el otro, resulta que la gente no quiere creer. Y viene el enemigo y lo que escuchó de la palabra, el enemigo se lo arranca. Y la persona pierde la oportunidad de callar delante de Dios y escuchar su palabra. Ahora bien, otro resultado es que entonces el sembrador tira la semilla y esa semilla cae en pedregales. Se refiere a un lugar rocoso y que tiene una capa muy delgada de tierra. Cae la semilla ahí, pero como no hay profundidad, brota rapidito. Son personas que cuando oyen la palabra de Dios se emocionan, se alegran y tú sabes, dan hasta brincos, saltos y dicen, yo voy a seguirte. Como el caso de Pedro en su momento de que Jesús dijo que todos le iban a negar. Pedro en su emoción dijo, mira, yo no te negaré, aunque estos otros sí, yo no.
en un momento de emoción, pero cuando le llegó la prueba que dijeron, este andaba con Jesús, después que atraparon a Jesús, Pedro dijo, no lo conozco por 3 veces. Y eso generalmente es lo que sucede, ¿verdad? Hay muchas personas que se entregan al Señor, pero no entran realmente al reino porque fue algo emocional, no tiene profundidad. Así que no da resultado. En el momento, como dice el Señor, al salir el sol, eso que brotó rapidito se seca porque no tiene raíz, no tiene profundidad. Tercer resultado es cuando la semilla cae en espinos, ¿verdad? Igual brota, pero los espinos lo ahogan y no da resultado, porque aquí se está hablando de que dé fruto, o sea, una semilla muere y hace que salga una planta y su propósito es dar fruto. ¿Cuál es tu propósito de vida? Dar fruto para el Señor. Por eso que tú estás vivo en esta tierra, en este preciso momento. Los árboles nos dan una enseñanza maravillosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia te habla sobre los árboles. ¿Árboles para qué? Para dar fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos tener para Dios, que es el propósito de Dios? No se puede lograr tener fruto con un espíritu muerto. Se necesita una regeneración. Tiene que haber un comienzo. Hay que ver una regeneración que nos hace entrar en el reino. Aleluya. Y al entrar en el reino hay la bendita oportunidad de dar fruto para el Señor. Entonces, ese tercer resultado, Jesús luego explica y dice que son las personas que se emocionan y reciben el mensaje del Evangelio, pero los afanes de la vida y el placer de las riquezas ahogan el mensaje. Significa que hay mucha gente que van a las iglesias, mucha gente que se dice ser cristiano, son cristianos nominales, pero no han tenido realmente una experiencia profunda con el Señor. Y resulta que la necesidad, los afanes, el corre-corre, aquí para allá, los intereses y todo, y el placer, el querer tener dinero, ahoga el mensaje que han escuchado. Y finalmente, el cuarto resultado, y eso sí es la bendición, cuando la semilla cae en buena tierra, y entonces da por 1, 30, por 1, 60, por 1, 100. Imagínese usted, en otras palabras, si podemos poner una cifra, el propósito de vida es que tú, como decía en el video anterior, tu vida sea una luz para otros, que otros conozcan a Jesús a través de ti. ¿Qué tal tú multiplicado por 3,000? ¿Qué tal tú multiplicado por 6,000? ¿Qué tal tú multiplicado por 10,000? Imagínese usted esa bendición. Esa es la vida con propósito que solamente viene de parte del Señor. Una vez más, calle delante de Él toda la tierra y escuche su voz. Jesús, después que dio esta parábola, y con eso podemos entender que hay que predicar el Evangelio y siempre habrá 4 resultados. El primer resultado es que el diablo domina y la persona pierde la oportunidad de vivir para el Señor. Segunda oportunidad, la carne. El sol sale, la persona por la carne, por los deseos de la carne, entonces pierde la oportunidad también. Tercero, los afanes, el mundo, el sistema mundo atrapa a la persona y la persona tampoco recibe el mensaje. Pero el cuarto es, sí, aquel que oyó el mensaje del Señor, lo recibe con gozo, aleluya, y esa persona entra al reino de Dios y entra a cumplir el propósito de Dios. Entonces encontramos que hay 3 grandes antagonistas que anda por todas partes, que evita que usted oiga y preste atención a la palabra de Dios. La carne, el diablo y este sistema mundo. Tome ocasión de oír pues entonces la palabra del Señor. En Marcos 4, versículo 23 al 25, dice
claramente y con mayor fuerza. Es la misma parábola de Mateo 13, pero ahora lo dice de una manera más amplia y quiero leerlo para que lo reciban todos, por favor. Marcos 4, 23 al 25 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Porque al que tienes, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este es un consejo para todas las personas que pretenden predicar la palabra de Dios. Vivir en el reino de Dios es el tener el compromiso de pregonar la verdad del Señor y que haya personas que puedan oír, que tengan la oportunidad de oír, y cada quien toma su decisión. Pero dice, el atender lo que uno oye, si se recibe algún mandamiento del Señor, pero deja de obedecerle, no podrá transmitirlo. Esto nos hace ver con claridad, óigame bien, porque esto hay que prestar mucha atención. Eso es lo que Marcos está diciendo. Si tú recibes la palabra de Dios, pero no prestas atención al consejo de Dios, entonces tú no podrás transmitir a las otras personas esa verdad. La razón de que Dios levanta hombres y mujeres al oír su palabra y que puedan dar fruto, ese es el propósito de vida, es que precisamente lo que oímos, lo recibimos y lo ponemos en práctica. Pero si tomamos la decisión de no hacer caso al consejo de Dios, eso se queda allí y no podrás transmitirlo, aunque con tu boca diga lo que quiera, pero tu vida no va a reflejar lo que tú estás hablando, porque hay que vivir la palabra del Señor. Esto es bien interesante. Yo quiero volver a repetir esto porque son uno de los versículos más difíciles quizás de entender. Y dice así: les digo también, mirad lo que oís. O sea que es importante prestar atención, discernir lo que oímos. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Esto es poderoso. Lo que da poder, lo que da autoridad para predicar la palabra de Dios y que haya alcance en la enseñanza, es que la gente ve la verdad que tú pregonas, lo ve en tu vida. Esto significa que prestar atención, el que tenga oído, oiga. Significa no solamente que escuchaste y listo, sino que prestas atención y haces que esa palabra de Dios, ese consejo de Dios, se haga una realidad en tu vida. Y eso es lo que produce la autoridad, que cuando la diferencia que hay entre los predicadores, entre los que pregonan la palabra de Dios, los que tienen autoridad son aquellos que al dar el consejo, lo demás se da cuenta que esa persona vive. Quiere decir que esa persona aceptó el consejo de Dios y lo puso en práctica. Eso es lo que se llama renovar la mente. Regenerar el espíritu lo hace Dios, pero la renovación nos toca a nosotros hacer. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, poniéndole en práctica la palabra de Dios. Y eso produce autoridad en nuestras vidas, porque cuando predicamos, la gente recibe lo que somos, o que podemos decir, pero ser, eso se transmite a las demás personas. Dice acá, mirad lo que oís, con la medida que mides, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. ¿Qué significa? Que mientras más tú predicas la palabra de Dios, oye, esto es bello, mientras más tú predicas la palabra de Dios, más verdades tú recibes, más claridad tú recibes. Mientras más das, más recibes. Eso es lo que ahí se está diciendo. Pero luego en la parte final dice, porque al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué significa esto? Pues, si tú tienes, suponte el brazo, tú haces ejercicio al brazo, el brazo cada vez más crece, o sea, los músculos. Pero si tú inutilizas el brazo, lo que has tenido hasta ahora, eso se va a ir menguando hasta perder totalmente. Quedas sin músculo. Esto es por qué la vida de mucha gente mengua, aún siendo jóvenes,
pierden el sentido, no sienten que su vida vale nada. ¿Por qué? Porque buscaron vanidad, 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 que es lo vano, lo vano, lo vano. Vivir una vida sin propósito. ¿Ok? Y viene pues finalmente la decepción, la depresión y su vida son cortadas. Cuando viene la palabra de Dios, Jesús dijo en Juan 10:10, claramente, dice así la palabra del Señor: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Jesús genera en nosotros ese propósito de vida que nos mantiene en perspectiva y que cada vez que oímos la palabra de Dios, aleluya, y lo ponemos en práctica, recibimos más. No podemos pretender recibir más de Dios si lo que hemos recibido no lo apreciamos. Espero que esto sirva para cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles. Asegúrate de estar en el reino de Dios. Clama al Señor para que en tu vida haya una regeneración, tu espíritu, y luego tú entras en la responsabilidad de renovar tu mente. Dios no va a hacer la parte que corresponde. Y a todos los creyentes en el Señor, mira, todo el problema radica en que no estamos amándonos a nosotros mismos y estamos esperando que el Señor haga lo que nosotros nos corresponde hacer. Es la bendición de pregonar el evangelio, el consejo de Dios, que los oídos oigan, pero ya es determinación de cada quien que al oír se oiga la palabra de Dios. En otra palabra, que se reciba la palabra de Dios con gozo y que se ponga en práctica. Nos vemos en otra oportunidad.